Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de Prensa UChile. En este capítulo nos adentramos en un documento elaborado por académicos y académicas de la Facultad de Medicina y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que revisa políticas nacionales e internacionales en torno a la rehabilitación posterior a una ACV y entrega recomendaciones clave para avanzar hacia el desarrollo de una guía clínica nacional. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, en Chile cada hora muere una persona a causa de un ataque cerebrovascular o ACV, afectando a más de 35.000 personas anualmente. De hecho, es la segunda causa de muerte en nuestro país y la primera de hospitalización en mayores de 65 años. Y a pesar de que Chile ha desarrollado una política pública efectiva en el abordaje del evento agudo, lo que ha permitido más sobrevida tras sufrir un ACV, aún existen brechas respecto a cómo entregar una rehabilitación óptima y asegurar la continuidad del cuidado para dichos pacientes. Ante esta realidad, para analizar y relevar las políticas públicas nacionales e internacionales relacionadas en torno al proceso de rehabilitación posterior a un ACV, la Universidad de Chile, a través de su Facultad de Medicina y el Hospital Clínico, lanzaron un documento que busca entregar recomendaciones concretas para avanzar hacia el desarrollo de una guía clínica nacional. Pero, ¿cómo se define un ACV y qué señales presenta? Nos explica Lilian Toledo, subdirectora del Departamento de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigadora del equipo. Mira, los ataques cerebrovasculares son dentro del grupo de enfermedades no transmisibles, que básicamente corresponde cuando se interrumpe en forma brusca el suministro de sangre en el cerebro. Básicamente hay de dos tipos, que es cuando se tapa una arteria, que se llama un ACV isquémico, y otro es cuando se rompe, que son los ACV hemorrágicos. La mayoría son de tipo isquémicos, y eso ¿qué es lo que provoca? Falta de oxígeno en el cerebro y por lo tanto daño cerebral, lo que deriva, ¿cierto?, en la pérdida de diferentes funciones neurológicas, como por ejemplo la debilidad de un brazo, por ejemplo, del movimiento de un brazo, de una pierna o de la cara, que la persona repentinamente, por ejemplo, comienza a presentar dificultades para hablar, para comunicarse. Según la también integrante del Departamento de Neurología, Neurocirugía del Hospital Clínico, un número importante de casos de ACV se deben a factores de riesgo modificables, tales como el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, la alimentación y la obesidad. Aunque hay componentes genéticos de por medio, la evidencia ha mostrado que más del 90% de los casos están asociados a factores que las personas pueden modificar, afectando a una población joven que tiene mayores expectativas de vida, que son laboralmente activos y por lo tanto las consecuencias y los gastos asociados a salud son mayores. Claro, ahí las consecuencias van a depender de dónde se localice y cuál sea el tamaño de este ACV, ¿ya? Y las secuelas son en diferentes esferas. Lo más característico, ¿cierto?, es lo motor, porque eso es súper evidente para las personas, ¿cierto? Pero las secuelas son mucho más amplias. Hay trastornos de la comunicación asociados, esto que te comentaba yo, dificultad para hablar, para comprender el lenguaje, ¿cierto?, que se llama afasia, dificultades para deglutir, para alimentarse, que es la disfagia, también dificultades cognitivas, se afectan procesos cognitivos, ¿cierto?, como la atención, la memoria, déficit también visuales, ¿ya? Si llega a afectar aquellas regiones del cerebro que tienen que ver, ¿cierto?, con el procesamiento visual, eso también se va a ver afectado. También los trastornos del ánimo, la depresión es frecuente en estos pacientes, ¿ya? Y eso impacta de forma significativa la rehabilitación. Según estudios, 1 de cada 4 pacientes va a lograr reintegrarse al mundo laboral y no necesariamente volverá al puesto de trabajo que tenía previamente. Esto dependerá de las habilidades que necesita aplicar y en qué grado se han visto afectadas tras el ACV. Asimismo, el objetivo también es poder reincorporarse a la vida social, familiar y deportiva
de manera gradual y tranquila. Ante estas necesidades, un equipo interdisciplinario compuesto por académicos y académicas de la U de Chile elaboró el Policy Brief Rehabilitación en personas tras un ataque cerebrovascular, hacia dónde debemos avanzar. Un trabajo impulsado por la Unidad de Transdisciplina, Redes e Interfaz de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, VID, de la Universidad de Chile. Y eso está muy en relación, como ha sido uno de los sellos de la universidad en estos años, con el plan de desarrollo de la unidad, el plan de desarrollo institucional, que desarrollamos desde el Departamento de Fonoaudiología, que buscamos dentro de nuestros objetivos y metas ver de qué manera podíamos participar de manera más activa en el desarrollo de políticas públicas del país. Hemos tenido a lo largo de, tiene más o menos 50 años la Escuela de Fonoaudiología, más o menos unos 10 años el departamento, y ha estado muy abocado a la formación de recursos humanos para el sistema de salud y el sistema de educación, formando fonoaudiólogas y fonoaudiólogos. Pero ahora queremos dar un paso más allá y poder participar activamente en el desarrollo de políticas públicas. Quien comenta es Daniel Larenas, fonoaudiólogo y magíster en salud pública de nuestro plantel, profesor del Departamento de Fonoaudiología U de Chile. Tal como plantea el profesional, si bien todas las garantías explícitas de salud traen las guías G, que vienen con el flujograma para que el equipo local sepa cómo actuar ante un evento como este, aún existen desafíos para aplicar respuestas oportunas, especialmente en territorios rurales o alejados de las grandes ciudades. Un evento como este, que en la medida que se atrasa la respuesta, el abordaje urgente médico, las secuelas que puede dejar son mucho más graves. Y eso es uno de los elementos clave que también está tratando de abordar este documento, sus recomendaciones. Super. No en el abordaje de la urgencia médica, sino que en la rehabilitación. Porque también es súper interesante cómo, así como en la urgencia médica, como por ejemplo, no sé, eliminar el trombo, es súper importante realizarlo lo más rápido posible. La rehabilitación también se ha demostrado lo mismo, que uno pensaría, bueno, no importa si comienza la rehabilitación cognitiva, comunicativa, motora, de aquí a un tiempo después de que sucedió lo urgente, se ha demostrado en la evidencia que es muy importante que en las primeras 24 horas comience la rehabilitación enseguida, porque eso genera mejores pronósticos para lo que va a ser como el avance del proceso de rehabilitación de la persona a mediano y largo plazo. De hecho, se ha detectado que entre un 40 y un 50% de las personas que viven una ACV quedan con secuelas moderadas y o severas, quienes van a requerir una rehabilitación a largo plazo. Por lo mismo, surge la necesidad de crear una guía clínica nacional que a partir de la evidencia proponga las mejores prácticas para llevar a cabo una rehabilitación en dicha etapa crónica. Pero, en concreto, ¿qué recomendaciones indica el Policy Brief? Detalla la profesora Lilian Toledo. Esa es una de las grandes recomendaciones que nosotros entregamos de que se debe generar a través del Ministerio de Salud una guía clínica nacional. Pero también entregamos otras recomendaciones, por ejemplo, que los pacientes en la etapa aguda tienen que ser atendidos en unidades especializadas, que se llaman UTAC, que son unidades de tratamiento de ataque cerebrovascular, que en Chile hay varias, pero no todos los centros de salud tienen, y se ha visto, ¿cierto?, que cuando la persona llega a una UTAC, cuando presenta una ACV, el pronóstico es mejor, porque el manejo es especializado. No solo del equipo médico, sino también se ha visto que el equipo de rehabilitación, y ahí me refiero, ¿cierto?, a los fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, también tienen que tener una formación especializada, ¿ya? Y eso también nosotros damos esa recomendación en nuestra Policy Brief. Damos algunas otras recomendaciones que son muy estándar a nivel internacional en términos de cuánto tiempo, cuántas horas de rehabilitación deben recibir las personas al día, por cuánto tiempo, con qué frecuencia, porque eso uno también ve en los distintos centros que es muy heterogéneo. Personas que las ven una vez a la semana versus en otras partes que lo ven varias veces al día, todos los días. Y eso marca una diferencia fundamental en el pronóstico y la rehabilitación. Un aspecto que complementa al fonoaudiólogo Daniel Larenas.
el sistema de salud chileno, bueno, es muy grande. El sistema público de salud particularmente es gigantesco y la complejidad dentro del sistema también lo es. El sistema tiene 3 niveles de atención, desde el nivel terciario hospitalario, donde se resuelve lo más complejo, pero también hay niveles más básicos como el nivel secundario, donde hay centros de referencia de salud, centros de diagnóstico y tratamiento, en donde se hacen algunas labores un poco menos complejas, pero igual especializadas. Y luego está el nivel primario, que es la entrada básica de todas las personas al sistema de salud. Por tanto, alinear todos estos niveles, en donde las personas generalmente entran por el sistema de salud, por el nivel de atención básico, primario, después las personas van recibiendo derivaciones a los distintos niveles, y generar continuidad y lineamientos que vayan en la misma línea en los distintos niveles del sistema de salud es súper complejo. Y en eso también es una de las recomendaciones que define el documento, y generan continuidad y coherencia dentro de lo que están haciendo, que uno pensaría, bueno, obvio que pasa, pero la verdad es que no pasa. Incluso los sistemas de información dentro de los mismos territorios están súper desarticulados. Por su parte, la profesora Toledo señala otros aspectos que pueden estar interviniendo en una rehabilitación oportuna. Sí, mira, ahí va a depender de cada servicio de salud, pero claro, falta quizás más la indicación cuando el paciente vuelve a control, que tiene que continuar con su rehabilitación. De repente no somos tan enfáticos en eso y la persona, como no tiene por qué saberlo, se va a su casa nomás, sin recibir la rehabilitación y no sabe que hay más allá. Es labor, ¿cierto?, de acá del profesional de la salud, de informar que eso ocurra. De la familia también estar y los cuidadores más en conocimiento de qué es lo que tiene y las posibilidades de recuperación. También la persona sabe que tiene que ir a rehabilitación, pero no asiste. Eso también puede ocurrir, ¿ya? También recomendamos nosotros que deberían hacerse visitas domiciliarias, no solo para ver las barreras físicas, sino que también visitas, por ejemplo, sus lugares de trabajo, para ver a lo mejor si es que se pueden hacer adaptaciones que le permitan a esta persona reinsertarse laboralmente, en el fondo tener también una retribución económica y todo lo que eso significa en el contexto de una familia, que no solo el paciente es quien sufre la ACV, sino que todo su entorno. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, Uchile TV, Radio Universidad de Chile y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.